Hoy se va a realizar el examen físico al aparato respiratorio. Para ello vamos a realizar o señalar la topografía del tórax, lo que incluye líneas y regiones torácicas. Para eso le vamos a pedir al paciente que se retire el polo, siempre cuidando el pudor del paciente. Dentro de la región anterior torácica tenemos a las líneas verticales, las cuales constan de la línea medio esternal, que se extiende desde la horquilla esternal hasta la apófisis sigmoides, a las líneas esternales que recorren el borde lateral del esternón. Tenemos dos a ambos lados, derecha e izquierda. Tenemos a la línea medio clavicular, que recorre desde la mitad de la clavícula hacia abajo. Tenemos también a ambos lados, derecha e izquierda. Y tenemos a las líneas paraesternales, que se encuentran a mitad de distancia de la línea esternal y la línea medio clavicular. Dentro de las líneas horizontales tenemos a la línea clavicular, que sigue el trayecto de las clavículas. También está la línea tercera costal, que se extiende a lo largo del tercer cartílago costal, desde la línea esternal hacia la línea anterior axilar. Línea de la sexta costal, que se extiende a lo largo del sexto cartílago costal, desde la línea esternal hasta la línea anterior axilar, en ambos lados. Y la línea del reborde costal anterior, que se extiende desde la apófisis sigmoides, siguiendo el reborde costal anterior hasta la línea anterior axilar. Dentro de la región posterior torácica tenemos, dentro de las líneas horizontales, a la línea escápulo-espinal, que sigue a la espina de la escápula y al pasar por la columna vertebral corta en la apófisis de la tercera vértebra torácica. Tenemos también a la línea infraescapular, que pasa por el ángulo inferior del omóplato y cuando pasa por la columna vertebral la corta en la apófisis de la vértebra torácica T7 o T8. Y tenemos a la línea basilar, que es la base del pulmón a la altura de la 12ª vértebra torácica. Dentro de las líneas verticales tenemos a la línea vertebral o medio espinal, que sigue el curso de las apófisis espinosas de las vértebras de la columna vertebral. También tenemos a la línea paravertebral, que sigue el curso del borde interno del omóplato en ambos lados. Y también tenemos a la línea medio escapular en ambos lados. Ahora pasamos a las regiones del tórax. Dentro de las regiones anteriores del tórax tenemos a la región supraclavicular, la cual está limitada por abajo por la línea clavicular, hacia adentro por el borde externo del esternocleidomastoideo y por afuera por el borde superior del trapecio. Tenemos a la región infraclavicular, la cual está limitada por arriba por la línea supraclavicular, por abajo por la línea tercera costal, hacia adentro por la línea esternal y hacia afuera por la línea anterior axilar. La región mamaria está limitada por arriba por la línea tercera costal, hacia abajo por la línea sexta costal, hacia adentro por la línea esternal y hacia afuera por la línea anterior axilar. Dentro de las regiones laterales del tórax, levanta tu mano por favor, tenemos a la región axilar e infraaxilar. La región axilar limitada hacia los lados por la línea axilar anterior, la línea axilar posterior y hacia abajo por la línea sexta costal. Y la región infraaxilar está limitada por arriba por la línea sexta costal, hacia abajo por el reborde costal y hacia los lados por la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Dentro de las regiones posteriores del tórax tenemos a la región supraescapular, la cual está limitada hacia abajo por la línea escápulo-espinal y hacia adentro por la línea escapular. La región escapular, que está limitada
por arriba por la línea escapuloespinal, hacia abajo por la línea infraescapular, hacia adentro por la línea escapular y hacia afuera por la línea axilar posterior. La región interescapular, que está limitada por arriba por la línea escapuloespinal, hacia abajo por la línea infraescapular, hacia adentro por la línea vertebral y hacia afuera por la línea escapular. La región infraescapular, que está limitada hacia arriba por la línea infraescapular, hacia abajo por el reborde costal posterior, hacia adentro por la línea vertebral y hacia afuera por la línea axilar posterior. Para la inspección del paciente tenemos que movilizarnos alrededor de él de forma que podamos ver el plano anterior del tórax, levanta tu brazo por favor, el plano lateral de un lado, el plano posterior y el otro plano lateral del paciente, de forma que podamos ver que su tórax esté simétrico, que podamos ver también el estado de la piel, el estado del tejido subcutáneo, también ver si es que hay algún abovedamiento o retracción en algún hemitórax. Asimismo, para el tipo de un tórax normal, tiene que ver mucho o va a depender de la columna vertebral, del esternón y de las costillas. La amplitud o expansión torácica también se puede ver en la inspección cuando el paciente respira. Se ve que hay expansión en ambos hemitórax. Cuando hay una disminución o el tórax no se expande de algún lado, se le anota como una disminución de la expansión del hemitórax, más no como un aumento de la expansión del otro hemitórax. Cuando hablamos de la configuración del tórax, podemos ver los diferentes tipos de tórax. En él se encuentra el tipo de tórax enfisematoso, el cual también es llamado tórax en barril o tórax en tonel, en el cual hay un aumento del diámetro antero-posterior del paciente. También podemos hablar del tórax en quila o pectus carinatum, que es el levantamiento anterior del tórax. Se da en raquitismo, también cuando hay una obstrucción de las vías aéreas inferiores en los niños o en la tos ferina. Podemos también hablar del pectus excavatum, el cual hay una depresión en la parte del esternón o en todo el esternón. Hay una depresión. Esta se puede dar en el raquitismo, en una deformidad congénita. El tórax piramidal es una prominencia antero-inferior de la caja torácica a este nivel, al nivel de la apófisis sifoides, y se ve así, levantado. El tórax piriforme es un abovedamiento de la parte superior, parece una pera con el pedículo hacia abajo. Mira hacia allá, por favor. Mira hacia allá, por favor. Se aumenta así, en un abovedamiento, y el pedículo se ve hacia abajo. El tórax en polichinela es un esternón prominente, las clavículas robustas y una sifosis cervico-dorsal. Y se da en pacientes con acromegalia. La sifosis es la curvatura antero-posterior de la espina dorsal de la columna vertebral. También podemos hablar de una escoliosis, que se ve una deformidad espinal lateral de la columna. Y cuando hablamos de una cifoescoliosis,
Es una combinación de la cifosis y la escoliosis con una pobre expansión torácica. Permítame tu mano. Dentro de la inspección también se puede ver la frecuencia respiratoria del paciente, lo cual no se le menciona porque pueden haber resultados erróneos, ya que esto puede influir a que el paciente respire de una forma más rápida o más lenta. Esto se hace con la finalidad de ver que el paciente esté dentro del intervalo de las respiraciones normales, que es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Cuando hay un aumento de este número de respiraciones en un minuto, se habla de que el paciente está taquipneico. Cuando hay una disminución, se habla de una bradipnea. La frecuencia respiratoria varía en el adulto, en los niños y en los recién nacidos. En el adulto, como ya lo mencioné, va de 12 a 20 respiraciones por minuto. Los niños de 20 a 30 respiraciones por minuto, y en los recién nacidos es mayor, de 30 a 50 respiraciones por minuto. Algunos conceptos de la alteración de la respiración, como la hiperpnea, que es un aumento del esfuerzo respiratorio por un lapso sostenido, que se refiere más que todo a un aumento de la cantidad del aire ventilado por una unidad de tiempo. En la hiperpnea, dentro de ella hay otros conceptos, como es cuando hay un aumento de la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración está normal, como la taquipnea. La frecuencia respiratoria es normal y hay un aumento de la profundidad, como en la batipnea. Y cuando la frecuencia respiratoria y la profundidad respiratoria están aumentadas, se habla de una polipnea. La bradipnea, ya mencionada, que es la disminución de la frecuencia respiratoria. La apnea, que es el cese de la respiración. Y la respiración normal es la eupnea. Dentro de la inspección se pueden también ver algunos signos de dificultad respiratoria, como son los tirajes intercostales, subcostales, supraclaviculares, subclaviculares, suprasternales. También el aleteo nasal, algunos signos de la alteración de la respiración ya mencionados como polipnea, taquipnea, bradipnea. También la cianosis, que se puede ver en los pulplejos de los dedos de una coloración azul, en los lechos ungueales de las uñas y también en diferentes espacios del cuerpo, como los labios, etcétera, entre otros. Los tipos de la respiración normal, tanto en el hombre como en la mujer, van a ser distintos. En el varón va a ser costo abdominal, mientras que en la mujer va a ser costal superior y en los niños va a ser abdominal. Dentro de la inspección vamos a encontrar algunos patrones respiratorios en ciertos pacientes, como la respiración de Kussmaul, respiración de Cheyne-Stokes, respiración de Biot, respiración atáxica o respiración anópstica. Dentro de la respiración de Kussmaul o acidótica de Kussmaul, la cual es una forma de hiperpnea que se observa en acidosis metabólicas, se caracteriza por respiraciones profundas con expiración activa. Va así. Esta se puede ver, como ya se mencionó, en procesos que conlleven acidosis, como una cetoacidosis o un coma diabético. La respiración de Cheyne-Stokes o respiración también denominada ciclopnea, en esta hay una alteración de los periodos de apnea y con periodos de ventilación
que aumentan progresivamente hasta llegar a un punto máximo y luego van a decrecer hasta llegar de nuevo a un periodo de apnea. Esto se repite. Se presenta en trastornos circulatorios como insuficiencia cardíaca, también en trastornos del sistema nervioso, también por el uso de drogas y opiáceos, en coma urémicos, en coma por barbitúricos y en meningitis. La respiración de Biot o respiración meningítica, que son periodos de ventilación que empiezan y terminan abruptamente, se mantienen volúmenes corrientes aumentados e iguales. Hay breves brotes de 7 a 10 respiraciones rápidas seguidas de apnea y no están asociadas a una fase de ascenso o descenso. Estas se pueden dar en la meningoencefalitis o también por tumores y hemorragias cerebrales. Otras literaturas señalan que Biot describió una respiración atáxica, la cual se caracteriza porque tiene un ritmo y frecuencia irregulares y es causada por lesiones vulvares. La respiración apnáustica se da cuando el paciente coge aire por un tiempo prolongado y hace una pausa al llegar a la inspiración completa. Esta respiración se puede ver en las lesiones localizadas en la zona dorsolateral de la mitad inferior de la protuberancia. Podemos ver si el paciente tiene cianosis, como se puede dar en patologías que cursen con una insuficiencia respiratoria. Asimismo, ver si el paciente está adoptando una posición de decúbito lateral obligado, como se da en los derrames pleurales masivos. Ver también si es que el paciente conlleva alguna cicatriz por alguna cirugía o traumatismos. Ver si presenta ginecomastia en el caso de los varones, o el edema en esclavina que se presenta en los síndromes mediastínicos. Normalmente el tórax es simétrico, pero tiene que ver el tipo constitucional que es el paciente, como hay normolíneo, brevilíneo, longilíneo. Aparentemente en este caso el paciente parece ser un brevilíneo. De todas formas se debe corroborar viendo la relación de la talla con el diámetro biaxilar, el cual debe ser inferior a 5.6 para hablarse de un brevilíneo. En el caso de encontrar un abombamiento o abovedamiento de un hemitórax, se puede pensar en un derrame pleural, también en un neumotórax, un tumor pleural o un tumor pulmonar, así como un osteosarcoma. También en el cáncer de mama, si bien es más frecuente en las mujeres que en los varones, pero también se puede dar en los varones. También en un miosarcoma, en un cáncer como el condrosarcoma, en un enfisema. Por el contrario, cuando observamos una retracción en algún hemitórax, podemos pensar en una atelectasia, en un síndrome cavitario cuando la cavidad es muy importante, en un derrame pleural bilateral, también en enfermedades crónicas como el EPOC, bronconeumonía también puede encontrarse, también fibrosis pulmonar, esclerodermia y enfermedades neuromusculares como miastenia gravis y Guillain-Barré. Dentro de la palpación tenemos que ver si el paciente tiene alguna zona de dolor al momento que palpamos. Para eso le vamos a pedir al paciente que nos diga si es que siente dolor mientras vamos palpando las diferentes zonas y regiones del tórax. Me dice si sientes dolor en algún lado.
igual en la parte posterior. ¿Sientes dolor en algún lado? No, Lados laterales. ¿Dolor? tampoco. Para evaluar la expansibilidad del tórax hay un abordaje posterior y un abordaje anterior. Dentro del abordaje posterior está la maniobra de las vértices y maniobras de las bases, que es la que vamos a hacer ahorita. Para la maniobra posterior de las bases vamos a tener que colocar nuestras manos en la región posterolateral de esta forma, como si estuviéramos agarrando al paciente. Vamos a colocar nuestros pulgares a la altura de la 10ª vértebra torácica y vamos a traccionar ligeramente la piel de forma que juntemos o que simulemos juntar nuestros pulgares entre sí. Y vemos que se forma un ángulo abierto hacia abajo con nuestras dos manos. Ahora le vamos a pedir al paciente que por favor respire profundamente. Respira por favor profundamente. Bota el aire. Respira profundamente, pero todo lo que puedas. Y podemos ver así que nuestros pulgares se separan y el ángulo se apertura aún más. Bota el aire, por favor. Esta separación de los pulgares se da de 2 a 5 centímetros y se produce por la expansibilidad de las bases del tórax cuando el paciente respira profundamente. En este caso podemos decir que la expansibilidad o amplexación del tórax está conservada. Para la maniobra de los vértices se va a colocar nuestras manos en los hombros del paciente y nuestros pulgares a la altura de la 7ª cervical. Vamos a traccionar ligeramente la piel y vamos a pedirle al paciente que respire profundamente. Respire profundamente, por favor. Podemos ver también que el ángulo que se formó abajo se ha abierto aún más. Bota el aire, por favor. Respire una vez más profundamente. Podemos ver también que nuestros pulgares se separan cuando respira el paciente. Bota el aire, por favor. Y así se evalúa la expansibilidad de los vértices del tórax. Habitualmente se realiza el abordaje posterior, pero también existe el abordaje anterior antes mencionado, el cual se realiza poniendo nuestras manos en la región anterolateral del tórax, con nuestros pulgares a la altura de la apófisis sifoides, señalando, puedes separar tus brazos, señalando el esternón y nuestros dedos siguiendo las costillas hacia la línea axilar media. En este caso, mis dedos son muy cortos y no llegan hasta la línea axilar media. Vamos a pedirle de igual forma al paciente que inspire profundamente. Respira profundamente, por favor. Bota el aire. Podemos ver de igual forma cómo nuestros pulgares se separan a la inspiración del paciente. Podemos decir una vez más que la amplexación torácica de este paciente está conservada. Para evaluar la intensidad de las vibraciones vocales y ver si estas pueden estar aumentadas, conservadas o disminuidas, tenemos que
poner la palma de nuestra mano siguiendo o siendo paralela al eje transversal del paciente. Y le vamos a pedir al paciente que cada vez que coloquemos nuestra mano en su tórax, él diga la palabra 33. ¿Sí? Listo. Ok. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Muy bien. 33 cuando sientas mi mano en tu tórax. Ok. 33. 33. 33. 33. 33. 33. También se hace lo mismo en el plano lateral. Levanta tu mano, por favor, y vamos a hacer lo mismo. Di 33. 33. Diga 33. 33. Ya. Lo mismo para el lado contrario. 33. 33. Se le pide al paciente que diga una palabra que pueda hacer que haya o resuene mucho en las cuerdas vocales, como es la frase 33. En este caso, se puede decir que el paciente tiene vibraciones vocales conservadas. Si halláramos que el paciente tuviera las vibraciones vocales aumentadas, se puede pensar en una neumonía por el síndrome de condensación que esta conlleva, también en un síndrome cavitario. De lo contrario, si es que encontramos en el paciente, o mejor dicho, no encontramos vibraciones vocales, porque pueden también estar abolidas, podemos pensar en un derrame pleural de gran expansión. También se puede pensar en atelectasias, neumotórax, crisis asmáticas. Cuando son severas, el tórax es silente, de forma que las vibraciones vocales no se palpan. También en un tumor pulmonar, cuando las vibraciones vocales se encuentran disminuidas, se puede pensar en un enfisema pulmonar. También puede que por la obesidad estén disminuidas. También se puede dar por enfisema subcutáneo la disminución de las vibraciones vocales, y aquí también mencionar que cuando hay una palpación en un enfisema subcutáneo se va a encontrar un ruido que es la crepitación. También hay dentro de las vibraciones vocales disminuidas el edema pulmonar agudo o el edema agudo del pulmón. Para la auscultación del tórax, vamos a pedir al paciente que cada vez que apoye la membrana del estetoscopio a su tórax, él respire de esta forma. Muy bien. Eso vas a hacer cada vez que yo apoye la membrana del estetoscopio a tu tórax, ¿sí? Sí. Respira. Muy bien, muy bien. Vamos a pedir al paciente que ponga sus brazos relajados a los lados y los antebrazos sobre sus piernas. Y vamos a pedirle que se incline ligeramente, inclínate ligeramente hacia adelante.
Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vas a respirar cada vez que apoye la membrana del estetoscopio a tu tórax. Ok. Respira. Respira de nuevo. Bien. Ya puedes voltear. Esto se hace con el objetivo de encontrar a los elementos del murmullo vesicular, como es el ritmo, la frecuencia, la intensidad y el tono conservados. Se puede dar en algunas patologías que el murmullo vesicular esté abolido, como en un derrame pleural, en una atelectasia o en un pulmón. También se puede dar que esté disminuido, como por ejemplo en un neumotórax. También se pueden encontrar ruidos anormales como el soplo tubárico que suena en A, que se escucha en las neumonías, el soplo cavernoso o cavitario que se escucha en O cuando hay una cavidad, por ejemplo en el síndrome cavitario por una tuberculosis. También en el síndrome pleurítico que se escucha en E, que se da en derrame pleural. También el soplo anfórico que se escucha metálico y es típico del neumotórax. Para la auscultación de la voz, vamos a pedirle al paciente que cada vez que apoye la membrana del estetoscopio a su tórax, repita la palabra 33. ¿Sí? Ok. Di 33, por favor. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. Muy bien. ¿Puedes darte la vuelta, por favor? Di 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 23. Muy bien. Puedes voltearte. La transmisión de la voz normalmente se escucha borrosa e intangible. Hablamos de una broncofonía cuando la voz la escuchamos más comprensible. Hablamos de una pectoriloquia cuando la voz se escucha comprensible, nítida. Y se puede dar esta en el síndrome de condensación, como en las neumonías. En los derrames pleurales también se puede dar. La broncofonía también se puede dar en la condensación. Hablamos de una pectoriloquia áfona cuando la voz se escucha cuchicheada, pero nítida a la vez. Y esta se puede dar también en los síndromes de condensación, también cuando hay una caverna de gran tamaño en un síndrome cavitario. Y se puede escuchar la egofonía, que es la voz, se escucha como una voz de cabra que se percibe temblorosa. Esto es más, nos indicaría un derrame pleural. Dentro de la auscultación también vamos a encontrar a los estertores, que son ruidos anormales que se pueden clasificar en húmedos y secos. Dentro de los secos podemos encontrar a los roncantes, también a los sibilantes. Los roncantes, que son ruidos de tonalidad grave
que se encuentra en los dos tiempos de la respiración, o sea, inspiración y expiración. Y los sibilantes, que son ruidos con una tonalidad más aguda, que es cuando los bronquios se contraen, hay una broncoconstricción y al pasar el aire suena como un silbido, de ahí su nombre. Los roncantes o sibilantes se pueden encontrar en un síndrome bronquial. Los sibilantes también son característicos del asma bronquial. Dentro de los estertores húmedos se puede encontrar también a los crepitantes y subcrepitantes. Los crepitantes cuando está alterado el alveolo y los subcrepitantes cuando está alterado el bronquiolo respiratorio. Otra diferencia de ellos es que los crepitantes se van a escuchar en la inspiración y los subcrepitantes en inspiración y expiración. Estos se van a encontrar en patologías como el EPOC. En el EPOC se puede encontrar crepitantes. Para la percusión torácica vamos a evaluar si es que hay zonas de matidez, submatidez, hipersonoridad y timpanismo. Para ello vamos a poner nuestro palma de la mano, sobre todo nuestro dedo plexímetro, en el tórax, de modo que esté todo pegado a él, y nuestro dedo percutor, que es el que va a percutir. Es importante recalcar que tenemos que percutir en los espacios intercostales y nunca percutir a un paciente que tiene hemoptisis. Empezamos así. Vamos a hacerlo en ambos lados del tórax de forma comparativa. Recordando también que en ciertas zonas, como en el lado izquierdo, se encuentra la matidez hepática, aproximadamente a la altura de la quinta vértebra torácica, y la matidez cardíaca en el lado izquierdo a la altura de la tercera vértebra torácica. Empezamos así. Permíteme tu brazo. De igual forma en la parte posterior. Vamos a pedir al paciente, en este caso, que cruce sus brazos sobre el pecho y se incline un poco. Cruce tus brazos, por favor. De igual forma, siempre recordando que el dedo plexímetro tiene que estar totalmente pegado al tórax y que sea en los espacios intercostales. Listo. En la percusión se pueden encontrar zonas mate, como por ejemplo en algunas patologías como son la atelectasia, el derrame pleural, la neumonía o un tumor. También se puede encontrar submatidez como de un edema agudo de pulmón. Asimismo, se puede encontrar hiperresonante como en un neumotórax, también un enfisema pulmonar, y se puede encontrar timpánico cuando hay una hernia diafragmática o una eventación diafragmática.